Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Mejor Dialoguemos, espacio de confidencialcolombia.com. Mejor Dialoguemos, un espacio que pretende construir una mejor sociedad a partir de un diálogo amable y respetuoso. En el día de hoy nos acompaña el ex senador y líder político Juan Manuel Galán. También está con nosotros nuestro entrevistador, presentador, Óscar Sevillano. Bienvenido, senador. Don Óscar, usted tiene la primera palabra. Gracias, Ramón, y un saludo para nuestros amigos de Confidencial Colombia y un agradecimiento para nuestro director, el periodista Marcial Muñoz, por facilitar este espacio para el diálogo. Como dijo Ramón, es un diálogo respetuoso, es un diálogo amable que debe existir durante mucho tiempo en el país. Bienvenido, doctor Galán. Muchas gracias, Óscar. Un saludo para Ramón, para todo el equipo periodístico y técnico de este programa Mejor Dialoguemos. Pues bueno, doctor Galán, Ramón, Colombia en estos momentos está en un debate bastante álgido por el narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico. El presidente Trump acaba de culpar a nuestro presidente Iván Duque del consumo, del crecimiento en las cifras de consumo en los Estados Unidos y en varios países de América y del mundo. ¿Cree usted, doctor Galán, que hemos dado la lucha equivocada en cuanto al narcotráfico y que Trump en algo puede tener razón? Pues sin lugar a dudas, el enfoque ha sido equivocado. Llevamos 50 años de guerra contra las drogas, desde que el presidente Nixon, a principios de la década del 70, declaró la guerra contra las drogas, que ha sido una premisa equivocada, una falacia para enfrentar el problema del narcotráfico. Yo creo que las drogas no son el problema. Las drogas han precedido la existencia de la especie humana durante muchos siglos, miles de años, y seguramente cuando los humanos no existamos sobre la faz de la Tierra, las drogas seguirán existiendo. Entonces, hablar de un mundo libre de drogas y de declararle la guerra a las drogas es un enfoque, a mi juicio, equivocado. Lo que hay que tratar es el uso que los seres humanos le damos a las drogas, cómo las consumimos, cómo nos relacionamos con las sustancias, por qué abusamos de ella, por qué caemos en la adicción muchas veces. Cuando reconozcamos eso, que me parece que es algo básico, vamos a tener un enfoque mucho más pertinente para darle énfasis a la salud pública en el tratamiento de los consumos problemáticos, de los abusos, de la adicción. Por eso propuse y saqué adelante la Ley 1566, que por primera vez en Colombia reconoció la adicción como una enfermedad y ordenó al sistema de salud tratar a los adictos como pacientes y generar ofertas de tratamiento. Ha habido problemas para que esa ley se reglamente y se aplique plenamente. Y tenemos que ponerle mucho énfasis a la prevención. Colombia ha vivido también un poco del mito de que es un país productor y de que Estados Unidos es el país consumidor o Europa son los consumidores. No. Aquí nos volvimos país consumidor también y tenemos un problema creciente de consumo y no tenemos una política de prevención. Aquí creemos que hacer prevención es hacer campañitas de radio, de poner a Falcao a decir que la droga es mala o al niñito de la mata que mata. No, la política de prevención tiene que ver con un enfoque integral, donde se trate al individuo, a la familia y a la comunidad, donde intervengamos de manera temprana, oportuna, desde la concepción, el embarazo, el nacimiento, los 3 primeros años de vida, los 8 primeros años de vida, los 21 años de vida cuando se forma el cerebro y la capacidad de juicio y de toma de decisiones en un individuo. Si un niño nace engendrado por padres que han abusado de sustancias, ya tiene un factor de riesgo. Si un niño nace en un ambiente conflictivo de una familia donde hay maltrato, donde hay abuso, ya tiene un factor de riesgo. Si un niño nace desnutrido o malnutrido, es otro factor de riesgo. Entonces, todas esas intervenciones son lo que es la prevención realmente y la política pública de prevención. Aquí eso no lo tenemos. Aquí ponemos afiches, hacemos cartillas, charlas,
pero eso no es hacer prevención. Y frente a la política, yo creo que Colombia debe liderar en el mundo un debate sobre la regulación de todas las sustancias. La prohibición nunca ha tenido que ver con las drogas, curiosamente. El principal motor para prohibir las drogas en Estados Unidos ha sido el racismo y la represión a las poblaciones latinas, inmigrantes, por ejemplo. Si usted analiza la población carcelaria en Estados Unidos y su evolución en los últimos 100 años, se va a encontrar que solo son negros y latinos que hacen parte de esa población carcelaria. Y ese es uno de los grandes negocios que maneja la prohibición, las cárceles, y que estén llenas las cárceles de consumidores de drogas. Y el otro gran negocio, pues es por ejemplo en Colombia la fumigación para Monsanto, para Bayer, para los dueños del glifosato, a pesar de que ya hay estudios y demandas multimillonarias en Estados Unidos por casos de cáncer, a pesar de que Ecuador nos tiene demandados y los otros países nos tienen demandados por billones de pesos por los efectos nocivos de las fumigaciones más allá de la frontera colombiana. Un enfoque absolutamente equivocado porque destruye además la confianza entre la población y la policía y la fuerza pública cuando se generan esas fumigaciones. Esto de la aprobación de la dosis mínima en Colombia, ¿eso expandió más el consumo en Colombia? ¿Qué nos dicen esas cifras cuantitativas con respecto a lo que estamos viviendo en la actualidad para decir que estamos en una grave crisis que está afectando a la sociedad porque ya ni los niños en los colegios se están salvando del acoso de los jíbaros? Pues mire, Ramón, yo creo que aquí está la opción de tratar este problema con seriedad, con rigor, con base en la evidencia y con base en los datos. Yo creo que la política de drogas no puede seguirse construyendo con base en ideas preconcebidas, en mitos. Mire, por ejemplo, el efecto que ha tenido en Filipinas la guerra contra las drogas declarada por el presidente Duterte. La cantidad de muertos que la guerra contra las drogas y la violencia que se genera por la criminalidad de la guerra contra las drogas ha tenido en la población. Ha dejado más muertos la guerra contra las drogas que el abuso de las drogas mismas o el consumo abusivo problemático de las drogas. Y hay que distinguir los tipos de consumo también. No todos los consumos son problemáticos. Hay personas que consumen alcohol, que consumen otras sustancias, sin que eso genere un problema familiar, ni laboral, ni entorpezca su desarrollo como individuo social o su desempeño en la sociedad. Esos consumos hay que respetarlos. El Estado, ¿por qué se va a meter a prohibirle a un ser humano ese tipo de consumos? Ahora, cuando el consumo es problemático, cuando la persona no puede controlar ese consumo, cuando cae en la adicción, pues ya tiene un problema. Y el Estado lo que debe ofrecer es una respuesta de salud pública, de tratamiento, para tratar ese problema y ayudar a que el individuo se recupere. Ahora, el tema es quién va a ser el regulador de la calidad, de la seguridad, del precio y del acceso a una sustancia. ¿Van a ser los criminales o los de las ollas que le venden a los colegios? ¿O va a ser el Estado el que asuma la responsabilidad de regular calidad, acceso, precio y seguridad de las sustancias? Si el Estado es capaz de regular sustancias tan peligrosas como la morfina o otros medicamentos, ¿por qué no va a ser capaz de regular la cocaína? ¿Por qué no va a ser capaz de regular la heroína o de regular otras sustancias? Pero doctor, ¿no es una contradicción permitir la dosis mínima y criminalizar la venta de esa dosis mínima? Porque es que usted, ¿dónde consigue esa dosis mínima? Pues en un mercado que es ilegal. ¿No es una contradicción muy grande que hay en Colombia en estos momentos? Por eso hablamos de regulación y que la regulación tiene que ser asumida por el Estado. El Estado es el que tiene que determinar la calidad de esas sustancias, el Estado es el que tiene que regular el mercado, que esas sustancias sean seguras, que el consumidor que consume una sustancia de esas sepa exactamente qué está consumiendo. Cuando usted compra una dosis a un criminal en la calle o en una olla, que se la venden, por ejemplo, como cocaína, usted no sabe si realmente eso es cocaína o si eso está mezclado con otro tipo de sustancias para, como dicen, rendir la droga o cortarla, que es el otro término que usan. Pero eso mismo fue lo que quiso hacer Gustavo Petro aquí en su alcaldía
con los centros de consumo y ya ve cómo le cayeron encima. No, pero eso fue una política distinta. La política de Gustavo Petro fue de reducción de daño, es decir, de atender a personas vulnerables como los habitantes de calle y darles una atención primaria en salud y poderlos recuperar con base en terapias de sustitución de consumo y de abuso y de adicción, por ejemplo con la marihuana. La marihuana es una sustancia que está siendo estudiada como sustituto a la crisis de abuso de opioides que tienen en Estados Unidos y en Canadá. En Estados Unidos hay alrededor de 40.000 muertos al año por consumo de opioides o abuso de opioides, que es una sustancia prescrita por los propios médicos y que es legal, pero que la gente tiende a abusar. Entonces, para sacarlos de esa adicción, se está usando la marihuana como una droga de salida, no como una droga de entrada a otras sustancias. Pero por supuesto, el tema del consumo hay que tratarlo según el individuo, según su entorno familiar, según su comunidad y según su edad. Yo estoy convencido que todo consumo de una persona menor de 21 años debe ser tratado como un consumo problemático. Entonces, yo creo que nos ha faltado hacer el esfuerzo en Colombia de mirar la evidencia, de recuperar la evidencia y los datos y de trazar políticas fundamentadas en esa evidencia. Hemos seguido como borregos, como caballos de zorra así directo, en línea recta, un libreto de guerra contra las drogas hace 50 años y de prohibicionismo, a mi juicio, equivocado, y que los resultados y la evidencia demuestra que es equivocado. Y que ha sido puramente militar. Ramón. Doctor Galán, para complementar el tema, respecto cuando usted dice de que al consumidor hay que tratarlo como un enfermo. Al adicto. No todo el consumo es problemático. Efectivamente. Entonces, el consumo de un adulto mayor de 25 años, por ejemplo, que no entorpece su vida familiar, su vida social, su vida laboral, no puede ser perseguido ni tratado como problemático. Otra cosa es si la persona ya desarrolla una modalidad de consumo que le afecta su vida personal, su vida familiar, su vida laboral, y cuando cae en la adicción, que ya no puede controlar el deseo, digamos, incontrolable de consumir. Ahí sí hay un problema y debe ser tratado con un enfoque de salud pública. Bien, entonces el tema es este. Cuando ya la persona está en ese estado, que usted dice que los vemos en las calles y que ya prácticamente están convertidos en unos orates, personas que ya no razonan, el Estado no debería proveerle a las autoridades, tanto administrativas como judiciales, herramientas que le permitan una intervención rápida, sin que se afecten los derechos humanos de estas personas, para poder ponerlo a buen recaudo de organismos que propendan por su resocialización y por su cura definitiva de las drogas. Pues mire, yo creo que primero tenemos que capacitar a esas personas que hagan intervenciones. En Colombia no tenemos programas de formación de los docentes en educación básica, primaria y secundaria y universitaria, ni tampoco programas de formación de los policías para tratar ese problema de abuso de sustancias. Cómo tratar a una persona que consume versus cómo tratar a una persona que abusa de las sustancias versus cómo tratar a una persona que ya está en la adicción, que ha perdido el contacto social, que está en la indigencia, que puede estar como habitante de calle en una situación muy precaria. ¿Qué asistencia prestarle? ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo abordarlo? ¿Qué tipo de intervención hacer? Miren ustedes, por ejemplo, un programa muy interesante que hizo la policía de Glasgow en Escocia. En el año 2008, Glasgow tenía los peores indicadores de violencia, de homicidio, de heridos por arma blanca de toda Europa y del mundo desarrollado. Y en 2008 tomaron la decisión de declarar ese problema de crimen como un problema de salud pública. Es decir, no es un problema de policías, sino es un problema donde la policía va a participar, pero acompañada de trabajadores sociales, de psicólogos, de psiquiatras y de expertos en proyectos productivos, de emprendimiento. Y con una intervención integral, en 10 años, Glasgow le dio la vuelta a sus indicadores de homicidios y hoy tiene las tasas más bajas de homicidios y de crimen violento en toda Europa. Entonces, lo que tenemos que hacer es un enfoque integral,
donde no solamente le deleguemos eso a los policías o le deleguemos eso a X o Y tipo de funcionarios, sino donde haya equipos multidisciplinarios que hagan una intervención integral. Yo les pongo el ejemplo de Canadá. La ciudad de Vancouver tiene un centro que se llama Insight, que es un centro de consumo controlado, donde las personas adictas llegan con su sustancia, les entregan un kit de jeringas, estéril, nuevo, donde hay una enfermera que controla el espacio y que asiste a la persona en caso de que la persona tenga una sobredosis con oxígeno y con atención primaria. Las tasas de contagio por VIH-Sida y por hepatitis en Vancouver, desde que existe este centro de consumo controlado, se redujeron en un 80 a 90%. La policía ya no tiene que recoger a estas personas en la calle tiradas a la vista de todo el mundo, sino que ese centro las atiende. Ahora, si ese consumidor que va a inyectarse en ese sitio dice yo me quiero desintoxicar, lo pasan a un segundo piso donde lo ayudan en el proceso de dejar la sustancia y de desintoxicarse y pasar el síndrome de abstinencia, que es una fase muy dolorosa y muy dura para un adicto. Y si esa persona dice yo no solamente me quiero desintoxicar, quiero rehabilitarme, lo pasan a otro piso donde le ayudan con su proceso de rehabilitación. Y cuando completa esas fases, le ayudan a montar un proyecto productivo de emprendimiento para que esa persona trabaje en restaurante, en hotelería, en turismo, en una cantidad de proyectos que le dan una razón para vivir, un sentido a su vida, un ingreso, le ayudan a recuperar su dignidad, la confianza en sí mismo y su tejido social. Ese es el enfoque que nosotros debemos construir y no solamente pensar que esto se resuelve a punta de cárcel o a punta de coger a los adictos a golpes en un centro de rehabilitación para que fortalezcan su fuerza de voluntad y salgan del consumo o del abuso. Estamos presentando Mejor Dialoguemos, espacio de confidencialcolombia.com, con la producción de Ramón Jimeno Televisión. Oscar y senador, porque hay que mantener las investiduras todavía, si los tiene el expresidente, porque usted no puede ser senador. Pasemos. Ex senador. Sí, señor. Hay mucha gente que le dice senador. Claro que sí, porque es la costumbre. La costumbre de 12 con la años. que quedamos desde el periodismo hacia abajo. A la raíz de este problema, el que crea todo este caos en Colombia y en Latinoamérica y en todo el mundo, que son los cultivos ilícitos, pero que a su vez es el caldo de cultivo para unos y otros y a su vez el gran negocio. Don Oscar. Sí, doctor Galán. Muchos se preguntan en estos momentos cómo es que si las FARC se desmovilizaron, cómo es que si hay un proceso de paz en implementación, los cultivos de coca se disparan, senador. Bueno, hay muchos factores para ese disparo de los cultivos de hoja de coca. Primero, el precio del dólar ha influido. La expectativa de beneficios otorgados a los cultivadores de hoja de coca también generó un incentivo para aumentar las áreas cultivadas. También la evolución del negocio del narcotráfico y cómo los mexicanos están comprando en puerto la hoja de coca, no la hoja de coca, el clorhidrato de cocaína para asumir el riesgo de transportarlo y llevarlo hasta Estados Unidos o hasta los mercados consumidores. Todo eso, digamos, una mezcla de factores ha generado el crecimiento de los cultivos ilícitos. Ahora, yo propongo la regulación. ¿Por qué? Porque la regulación va a acabar con el negocio, pero además el enfoque de lucha contra el narcotráfico, que no es el mismo, ya lo vimos, que enfocar la lucha contra la droga, tiene que estar en los eslabones duros del negocio. Los eslabones duros del negocio no son las familias cultivadoras de hoja de coca, sino son los cristalizaderos, son los centros de acopio, que tienen una infraestructura muy sofisticada, donde concentran la cocaína ya procesada y cuando se cae un cristalizadero, se le cae a una organización criminal alrededor de 20-25 millones de dólares en cocaína. Esos sí son golpes duros a esas estructuras criminales, pero ponerse a fumigar cultivos
pelear con las comunidades y pelear con las familias, eso no tiene sentido. Yo creo que... Además de envenenar el medio ambiente. Exacto, con el glifosato. Entonces, lo que yo propongo en materia de cultivos ilícitos es que nosotros entremos de fondo en una regulación y, por ejemplo, que desarrollemos un proyecto de ley que reconozca a la hoja de coca con su uso medicinal. Lo que hicimos con la marihuana, hacerlo con la coca. La coca tiene un uso ancestral por los indígenas, pero además la coca tiene un uso reconocido alimenticio, unas propiedades alimenticias poderosísimas. Se usa para combatir el frío, para combatir la fatiga, para recuperar tejido hepático. Hay una científica colombiana, Marisol Duque, que realiza investigaciones en Estados Unidos con hoja de coca para recuperar el tejido del hígado. Hígado con cirrosis, hígado con cáncer, hígados muy maltratados, permite recuperarlos. Entonces, este enfoque yo creo que es el enfoque apropiado, pero además darles alternativas y proyectos productivos a estas familias para que se puedan reconvertir, además de sustituir los cultivos ilícitos. Abrir las carreteras terciarias, darle presupuesto a la construcción de carreteras terciarias para que haya comunicación, para que haya seguridad, para que los campesinos puedan transportar sus cosechas a los centros de acopio a unos costos logísticos y de transporte mucho más razonables, que no les dé pérdidas. Porque cuando un campesino cultiva plátano y resulta que le sale más costoso llevar ese plátano a un mercado para venderlo que dejarlo podrir en donde lo cultivó, pues ahí algo está fallando. Pero entonces, doctor Galán, eso que usted está diciendo hizo parte de las advertencias que se le hizo al gobierno Santos en el momento en que se estaba todavía en diálogos con las FARC en La Habana. Se le dijo, señores gobierno, ustedes deben implementar planes de choque con todos esos elementos que usted acabó de mencionar. Entonces, lo que usted está diciendo es que el error viene desde atrás. Sin ninguna duda, el error viene desde hace muchos años, y ni siquiera el gobierno Santos, sino el error es también la falta de presencia del Estado en esas zonas de cultivos ilícitos donde no hay oferta estatal ninguna, donde no hay infraestructura, donde no hay jueces, donde no hay fiscales, donde no hay política social, donde no hay un SENA que ofrezca capacitación y formación de esos campesinos, de esas familias. Entonces el Estado no solamente puede llegar a fumigar con aviones cuando nunca ha estado presente, ni con la fuerza pública entrando de choque, porque pues va a haber una confrontación violenta, sino que tiene que llegar con una política integral, sostenida, sostenible, con bienes públicos, construir acueductos, construir alcantarillados, vías terciarias, conectividad para que haya internet en esas zonas y estímulo al emprendimiento, asesoría técnica en proyectos productivos, cooperativas y asociaciones que le den una sostenibilidad a ese abandono de la hoja de coca. Pero todo eso lo debe hacer con un régimen especial que permita avanzar en la construcción de esos planes y llevarlos a cabo en el menor tiempo posible. Es decir, evitando todo el trámite burocrático que hay para construir una carretera en vías terciarias, ¿sí? De acuerdo. El Estado es muy paquidérmico en sus trámites, en su ejecución presupuestal, en sus asignaciones, y en eso hay que avanzar y hay que mejorar. Pero hay que empezar por un nuevo enfoque, por una nueva política, por un nuevo discurso. Si nosotros seguimos encasillados en el discurso de la guerra contra las drogas, del prohibicionismo, de la persecución, de pensar que todo se resuelve a punta de cárcel, a punta de fumigación, no vamos a llegar a ninguna parte, no vamos a salir del problema. Senador, este tema que tenemos ahora enfrascado a la política nacional es fumigaciones sí o fumigaciones no, pero uno se pone a analizar y también escucha las inquietudes de los ciudadanos cuando dicen las cifras que nos presentó la ONU, si usted la analiza, son alarmantes desde todo punto de vista, porque entonces aquí lo que se tipifica es un vil negocio en donde hay una cadena de negociantes, el que produce el glifosato, el que lo trae, el que se lo vende, los helicópteros y toda esa cadena de negocio. Exacto. Por ejemplo, en el 2007, la ONU nos dice que teníamos alrededor de 60.000 hectáreas, pero, oh sorpresa, que ese mismo estudio nos dice que ese año se fumigaron más de 120.000 hectáreas. Entonces uno pensaría, opa, ¿de dónde salieron esas otras hectáreas? Y además de que se fumigaron las 60.000 hectáreas que existían en el momento, el siguiente año no debería haber existido una mata de coca.
Los años que hay registrados por el Observatorio de Drogas de la Universidad de los Andes y los estudios de Daniel Mejía, que fue secretario de Seguridad de Bogotá, indican que en los años de mayor fumigación fueron los años de mayor producción de cocaína en Colombia. Y la fumigación, ¿cuánto vale fumigar una hectárea de hoja de coca? $70.000. Esos $70.000 no podríamos invertirlos en vías terciarias, en asesoría y acompañamiento para proyectos productivos y emprendimiento de esos campesinos para que se reconviertan. O sea, vamos a seguir malgastando de esa manera los recursos, además de los efectos sobre la confianza entre la población y la fuerza pública, además de las demandas. ¿Qué tal cuando empiecen a aparecer los casos de cáncer que nosotros no conocemos que hay en Colombia, de personas que vivían en esas zonas de fumigación y que fueron afectadas? Ya hay una avalancha de más de 200 demandas en contra de Monsanto en Estados Unidos por personas que manipularon el Roundup, que es el mismo glifosato, pero con menos concentración de la que se usa acá para fumigar los cultivos de coca. ¿Aproximadamente cuántos litros por hectárea se utilizan para fumigar? Pues no sé cuántos litros utilizarán, pero... Una barbaridad. Pero usted va a esas zonas y entrevista, y ha habido programas y estudios, y las personas aparecen con problemas de piel, cáncer de piel, aparecen con pérdidas de embarazos y abortos que provocan esos químicos, y luego enfermedades de cáncer. Los mismos animales. Los mismos animales, los ríos, las cuencas hidrográficas, en fin. Pero el ministro Botero dice que eso no está comprobado e incluso dice que si es por eso, entonces a la mata del café, ¿por qué se le echa glifosato y no estamos envenenados todavía? Bueno, ese es el argumento. Eso es lo que no hemos estudiado, el impacto del glifosato en la salud y en la generación y en las zonas donde se ha desarrollado en las poblaciones enfermedades de cáncer por efectos del glifosato, pero en Estados Unidos ya lo están investigando y ya hay demandas y ya pararon el uso de ese producto. Entonces nosotros vamos a seguir usando. Colombia es el único país que fumiga cultivos ilícitos. Solamente Estados Unidos le impuso esa política a Afganistán durante un tiempo para combatir el opio y los cultivos de amapola, y eso fue un fracaso. Y aquí ha sido un fracaso. Eso está demostrado por evidencia, por datos, no por discursos del ministro de Defensa. Entonces, es hora de que cambiemos el enfoque y de que tengamos el valor de decirle al mundo y de abrir por lo menos un debate. Hagamos otro tipo de política, miremos la evidencia, miremos los datos, pero no sigamos por la misma vía, porque como decía Einstein, la mejor manera de usted obtener los mismos resultados es aplicar la misma fórmula. Doctor Galán, viene un tema que genera expectativas también en el país, y es todos estos planteamientos que usted nos ha expuesto en el día de hoy, también serían tema para, en un futuro, usted esté pensando en una candidatura presidencial, serían artífices de su plan de acción y gobierno. Pues sin ninguna duda yo haría una convocatoria al mundo para que hagamos un debate sobre la evidencia, sobre los datos, un debate franco, un debate abierto, un debate donde convoquemos a todos los países, donde no nos acusemos mutuamente, usted es consumidor, pero es que usted es productor. No, a todos hacemos parte del problema, reconozcamos el problema, estudiemos a fondo, científicamente, con rigor y con seriedad, en qué consiste ese problema y qué tenemos que hacer para resolverlo. Lo que está claro y lo que todo el mundo ya acepta, ya hay un consenso mundial, es que las fórmulas de hace 50 años que hemos venido aplicando y que este gobierno, el presidente Duque, insiste en mantener, son fórmulas equivocadas, que nos van a llevar al mismo resultado de los últimos 50 años. Entonces, ¿vamos a cambiarlo o vamos a seguir por la misma vía? Yo creo que por lo menos tenemos que atrevernos los colombianos, por lo que hemos sufrido en Colombia, por la sangre que nos ha costado la guerra contra las drogas y la producción de narcotráfico, tenemos por lo menos la autoridad moral para pedirle al mundo y reclamarle al mundo abrir ese debate de una manera sincera, de una manera honesta, de una manera franca, sin populismos, sin cálculos y agendas políticas, sino pensando realmente en el bien común
y en que salgamos del problema de una manera sostenible. Pero ¿qué hacer, senador, para que el corresponsable de este tema, que es Estados Unidos, entienda también la responsabilidad que tiene ante el mundo? Pues hay que hacer mucha educación en Estados Unidos, en los políticos. Mire que los estados de los Estados Unidos están todos regulando el uso de la marihuana con fines medicinales y ahora lo llaman no recreativo, sino lo llaman uso adulto de la marihuana, ¿no? Pero es lo mismo que el uso recreacional. Y a nivel federal no ha habido una ley que regule ese tema. Entonces allá hay un galimatías tremendo, porque allá, Oscar, usted tiene a nivel federal prohibido, a nivel de los estados permitido, y luego usted tiene que cumplir también con las normas del condado y luego con las normas de la ciudad. Entonces usted tiene varios niveles de legislación y de regulación que tiene que cumplir. Hay un problema gravísimo con los bancos. Los bancos no pueden recibir recursos de la industria de la marihuana medicinal porque se exponen a sanciones federales. Pero volvemos a lo mismo. El único mejor negocio del narcotráfico ha sido el negocio de la prohibición. Y el único motivo que yo encuentro lógico para que se mantenga la prohibición, a pesar de que todo el mundo reconoce que es un fracaso, es porque es un gran negocio. Porque las cárceles son un gran negocio. Porque los químicos y la guerra y la DEA y toda esa parafernalia que tenemos de la prohibición son un gran negocio y mucha gente vive de eso. Es el único motivo que a mí me explica que esa política equivocada se mantenga. Pues bueno, doctor Galán, ya para ir cerrando, seguro que nuestros amigos de Confidencial no nos van a perdonar si no le preguntamos en qué está Juan Manuel Galán en estos momentos y si hay alguna posibilidad de que regrese al Partido Liberal. Pues yo estoy dedicado a mi familia, dedicado a mis hijos, recuperando un tiempo perdido después de todo ese ajetreo del Senado y del Congreso con mis hijos y con mi familia. Pero estoy dedicado políticamente a recuperar la personería jurídica del nuevo liberalismo. El partido que lideró mi padre, que fue exterminado, por eso el crimen de Luis Carlos Galán fue declarado de lesa humanidad, por eso el crimen de Rodrigo Lara fue declarado de lesa humanidad, por eso el crimen de Guillermo Cano fue declarado de lesa humanidad. Y estamos esperando el fallo de una demanda interpuesta ante el Consejo de Estado sobre la personería jurídica para el renacer del nuevo liberalismo, que esperamos sea un renacer de la esperanza, que sea un renacer de otra manera de hacer política, que sea el renacer de las ideas liberales abandonadas por el Partido Liberal, que sea la posibilidad de salir de la polarización y de esta guerra de extremos en donde ambos se parecen o parecen ser lo mismo porque sus tácticas, sus metodologías, sus maneras de actuar son las mismas. Un partido que crea en la democracia y que no le apueste al populismo, que le apueste a que la democracia en Colombia se fortalezca y a que la gente tenga una interpretación y una representación política desde las ideas liberales. O sea que por ahora no hay posibilidades de que regrese al Partido Liberal. No, vamos a refundar el liberalismo en Colombia, más allá del Partido Liberal, desde el nuevo liberalismo. Bueno, hemos llegado al final de Mejor Dialoguemos. Esa es la idea, senador, mejor dialogar, porque desde el periodismo tenemos que construir esos espacios para hacer una mejor sociedad. Se sintió mejor así antes que la confrontación, porque Me hay que colgar los muy guantes. bien el no formato, los felicito, les deseo todo el éxito del mundo con este formato, ojalá se mantenga, ojalá se sostenga, y es mejor así porque nos podemos escuchar, podemos dialogar, podemos exponer las ideas, y no estamos ahí en una confrontación de interrupciones a ver quién se toma la palabra por la fuerza. El que grite más. El que grite más. ¿No? Pues bueno, muchas gracias a nuestro amigo y colega, el periodista Ramón Jimeno, por su espacio donde producimos este formato Mejor Dialoguemos, porque dialogar siempre será mejor. Ramón. Hasta una próxima oportunidad en este espacio que se llama Mejor Dialoguemos.